Gracias a todos por estar aquí. Comenzaremos el primer panel del Congreso, titulado Interseccionalitatea. Este es un tema que, tal y como ha comentado Miquel, toca muy de cerca en este tipo de activismos, y comenzaremos con la presentación llamada De la carne al cuerpo, un análisis de control biopolítico de mujeres y animales, de la mano de Darío Doña Falcón y Lucía Rosique Linares. Darío es graduada en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y máster en Sistemas Cognitivos y Media Interactivos por la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es investigadora predoctoral en el grupo Critical Communication, CRITIC, del Departamento de Comunicación de la UPF. Sus principales líneas de la investigación son la crítica al desarrollo y uso de tecnologías de investigación y la situación de las mujeres desde un punto de vista materialista. Su tesis se titula Matters Before Methods, A Critical Perspective on Sentiment Analysis Techniques, y trata de la crítica al uso de herramientas automatizadas para el análisis emocional de los objetos. Lucía Rosique es graduada en Filosofía por la Universidad de Murcia y la Universidad de Valencia, con máster en Formación del Profesorado por la Universidad Complutense de Madrid en 2022 y máster en Investigación en Filosofía por la Universidad de Murcia en 2023. Sus intereses de investigación se han desarrollado dentro de la teoría feminista contemporánea, la teoría queer y la teoría política contemporánea. Actualmente es becaria predoctoral FPI de la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja desarrollando un estudio interdisciplinar dentro del proyecto estatal del Ministerio de Ciencia e Innovación Genera, donde se analizan los cambios, continuidades y resistencias respecto a los usos del tiempo en igualdad del género. Esta presentación la veremos ahora online. Somos Darío Doña, investigadora del Grupo CRITIC. Hola, somos Darío Doña, investigadora del Grupo CRITIC de la Universidad Pompeu Fabra, y Lucía Rosique, investigadora del Grupo QUIT de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y vamos a presentar una investigación que hemos hecho sobre la intersección, por así decirlo, de la opresión a mujeres y animales en el sistema actual. Vale, para contextualizar el marco teórico, nosotras hemos denominado giro reproductivo al cambio que se produce en los albores del capitalismo en el siglo XVI. Este cambio se produce de la producción de las mujeres a la reproducción. Sabemos que hay una devaluación y una feminización del trabajo reproductivo, y este paso sobre todo se produce debido al surgimiento de las industrias capitalistas. Hay un desarrollo del empleo profesional que hace que las mujeres casadas pasen a depender, a tener una dependencia total del marido, y limiten su actividad fuera del hogar. Evidentemente esto ha sido muy estudiado por clásicas como Silvia Federici en El Calibán y la Bruja, y sabemos que hasta este siglo XVI las mujeres tenían un papel activo en las tareas agrícolas. Como vemos en la imagen, hay un grabado de mujeres albañiles que construían una pared en el siglo XV. Es también durante este siglo, el siglo XVI, con el inicio del capitalismo, que se produce un gran desarrollo en la industria ganadera. Hay diferentes aspectos en los que se produce este desarrollo, este avance. Para empezar, como han estudiado autores como Beckett en la Revolución Agrícola, hay una innovación técnica muy grande en la ganadería. Tenemos algunas herramientas como los arneses de madera o los arados de hierro ligero que se desarrollan en este momento y que permiten una explotación del cuerpo animal mucho más estricta y extensiva durante el día, permitiéndose una explotación que es competente, por decirlo así, en el mercado y se basa en la optimización económica. Además, aumenta en gran cantidad la demanda, sobre todo por el desarrollo de los núcleos urbanos, y esto afecta tanto a los productos alimentarios como a los textiles, por ejemplo, que todos son productos animales. Esto resulta también en la necesidad de mayores cantidades de ganado por parte de algunos ganaderos y algunas industrias localizadas, que por tanto se traduce en una gran exportación e importación de ganado. Estamos hablando de movimientos de 100.000 cabezas de ganado en cada movimiento, que se centran principalmente en Reino Unido. Sobre todo Reino Unido importando cientos de miles de cabezas de ganado de países tanto de Europa como países en vías de desarrollo, de países del sur global, que estaban siendo colonizados durante este siglo también o habían sido recientemente colonizados. También se desarrolla, para poder competir en el mercado, la crianza selectiva como técnica y como herramienta de la ganadería. Aquí vemos un estudio de Sologestoa y Varela en el que podemos ver que los animales de
ganado aumentan en tamaño durante este siglo y a partir de este siglo en gran cantidad. Esto se debe a que se criaban específicamente con el objetivo de crear animales que pudieran extraer de los que pudieran extraer todo el producto cárnico posible y así poder tener una mayor eficiencia de mercado. Es aquí que, por tanto, que empieza a monitorizarse el cuerpo de los animales y a utilizarse como únicamente factor económico sin tener en cuenta otros aspectos como son, por ejemplo, la vida y la dignidad del animal. Y ahora tenemos que hablar del discurso ideológico de control social que legitima este cambio, este giro, tanto para animales como para mujeres. Sabemos que en el siglo XVI se da una persecución masiva de mujeres por parte de la Iglesia en la Europa central, en lo que se conoce como la famosa caza de brujas. En esta caza se creía que existía una conspiración del demonio, donde el papel de las mujeres o las brujas era vender a los bebés al diablo. La idea del lugar de la mujer en el orden de la naturaleza, que estaba propiamente por debajo del hombre, también fue reforzada por la Iglesia protestante, por líderes como Calvino o Lutero. Paralelamente, el discurso científico también lo estaba legitimando. Esto lo trata muy bien Caroline Merchant en su trabajo. Y, por ejemplo, sabemos que Galeno consideró a la mujer menos perfecta que el hombre, ya que sus genitales no se mostraban externamente y su semen era imperfecto. Paralelamente, hay también un desarrollo de la ciencia veterinaria y de la cría especializada. Se realizaban experimentaciones y catalogaciones de los animales. En el discurso filosófico es muy conocido la idea de Descartes, que entiende que los animales son máquinas. Esto no es exactamente así, pero sí que es cierto que Descartes pensaba que los animales no pensaban, aunque tuvieran mente. Del mismo modo, entendía que el esperma masculino dotaba de alma al óvulo femenino. A partir de este contexto, en lo que consiste nuestra investigación es en sostener que este proceso y esta devaluación de las mujeres y los animales, esta opresión, se mantiene actualmente en base a los mismos mecanismos que se desarrollan a partir de este siglo XVI y los inicios del capitalismo. Esto lo podemos también ver a través del estudio de dos industrias que explicaremos ahora, que son la industria ganadera, que ya hemos explicado antes, y también la industria de la gestación subrogada. Respecto a la industria ganadera, podemos ver según informes de la FAO que para 2050 se proyecta una duplicación de la producción en productos cárnicos a nivel global. Esto sería pasar de 299 millones de toneladas entre 1999 y 2001 a 456 millones de toneladas en 2050. Esto además pasa en un contexto en el que la carne está llegando a máximos históricos de precios. En 2022 tuvo su precio más alto históricamente registrado y además con una producción insuficiente para la gran cantidad de demanda que hay actualmente en el mundo que no hace sino crecer. De esta manera, se incrementa también la producción de carne cada vez más en el mundo. De hecho, en 2022 aumentó entre un 2 y un 5% la producción de todos los productos cárnicos y esto se realiza principalmente aumentando la producción en el sur global, que acaba exportando una gran cantidad de carne a los países del norte global. Para hacer esto, las técnicas de crianza selectiva de las que hablamos inicialmente en el siglo XVI han sufrido un desarrollo que las ha llevado a ser ahora todo un sistema de biotecnologías que se utilizan para la producción de animales y para el control animal en esta industria a nivel cada vez mayor y más estricto. Aquí pondré algunos ejemplos y explicaré cómo funciona un poco esta biotecnología. Para empezar, se utilizan técnicas de reproducción asistida. Si la crianza selectiva era un inicio, actualmente podemos ver que se realizan inseminaciones artificiales de semen extraído de machos seleccionados específicamente por sus características. También vemos que se realiza fecundación in vitro para animales, extracción de embriones o intercambio de ovocitos. Esto se realiza para poder aumentar y optimizar el ritmo de la reproducción para poder tener al mercado bien satisfecho dentro de la medida de lo posible, por supuesto, y asegurar las características de las crías, porque no solo se realizan estas técnicas de reproducción asistida, sino que la zoogenética, es decir, el estudio de la genética animal, se ha desarrollado de manera que tenemos técnicas tanto de sexaje como cada vez más de edición genética que permiten determinar las características de la cría antes de su nacimiento. Esto permite crear
bueno, generar, por decirlo así, crías de animales según la demanda del mercado en el momento, cosa que trata el cuerpo del animal, evidentemente, como un terreno de reproducción, como materia prima únicamente, para poder desarrollar cierta actividad de mercado según lo que se necesite en este momento, y se interrumpe o modifica el proceso de la vida animal a través de muchas técnicas de subyugación, como son estas. Eso además se realiza principalmente ahora en países en vías de desarrollo. Obviamente las técnicas que he explicado se realizan en todas, pero las más experimentales e innovadoras para el mundo de la ganadería se prueban primero en países en vías de desarrollo, que acaban sirviendo de terreno experimental, básicamente, para los países del norte global y su desarrollo tecnológico, que también es otra forma de expolio que sirve en paralelo al aumento de la producción en el subglobal y a las exportaciones e importaciones que hablábamos del siglo XVI también. En cuanto al mercado de la gestación subrogada, al ser una práctica que está prohibida y perseguida en muchos países, por ejemplo en España sigue legal, y que se realiza muchas veces de forma clandestina y dentro de lo que se conoce como economía sumergida, tenemos relativamente pocos datos. Sin embargo, nosotras hemos seguido a López Guzmán de la Universidad de Navarra, quien indica que es una industria que desde 1984, que es cuando surge, ha crecido exponencialmente. De este modo, se calcula que el mercado mundial de la fertilidad alcanzará los 40 millones de dólares en 2026, con un aumento del 1,5% respecto del año anterior. Teniendo en cuenta esta dificultad de recopilar datos, conocemos principalmente el crecimiento de lo que se conoce como turismo médico en los últimos años. Sabemos que las diferencias entre costes nacionales de la maternidad subrogada son notables. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá la gestación subrogada puede costar entre los $90.000 y en Israel ronda los $70.000. También tenemos datos del turismo médico que acabo de nombrar y sabemos que en los países de vías de desarrollo ha tenido un crecimiento de los 125.000 turistas a los 500.000 turistas entre 2005 y 2008, como vemos en esta gráfica de la derecha, recopilada de Smerson. También hemos de señalar el simbolismo ideológico e interconexiones que hay entre ambas industrias. En primer lugar, sabemos que hay una utilización de un lenguaje a forma de metáfora de la industria ganadera con la violencia contra la mujer. Así, por los medios de comunicación, la gestación subrogada ha sido denominada como granjas de bebés. También encontramos discursos o alegatos de gestadoras en Biotexcom, por ejemplo en Ucrania, de ser tratadas como ganado, como trozos de carne. Encontramos también paralelismos a nivel técnico, por ejemplo, en técnicas de crianza selectiva, en incubadoras, en inseminaciones, sexaje o modificaciones genéticas. Sabemos que estos dos niveles técnicos se producen en ambas industrias. Por último, encontramos una edificación en los últimos años de la idea de la masculinidad alrededor del consumo de carne, tanto como de la violencia de la mujer. Sin embargo, consideramos que no se limita al terreno discursivo la conexión entre esas dos industrias y entre estas dos opresiones, sino que también se perpetúan y tienen un origen desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico. En el trabajo de autoras como Federici, que ya hemos mencionado, u otras, vemos que se considera una división del trabajo social basada en el binomio productivo-reproductivo, que es lo que después subyace también a la opresión de género, de racialización, etc. Sin embargo, consideramos, siguiendo las teorías expuestas por el colectivo EndNotes, que esta división no es así, sino que se divide el trabajo en dos esferas que tratan su relación de la actividad con el mercado. De esta manera se separan actividades en base a si generan valor o a si no las generan, y esto depende de la mercantilización o no del producto resultante. De esta manera, por ejemplo, el trabajo doméstico se consideraría trabajo indirectamente mediado por el mercado, puesto que no es un trabajo cuyo producto, cuya realización se mercantilice como tal cuando la hace una ama de casa, cuando la hace una mujer relegada al trabajo doméstico. De esta manera, las actividades indirectamente mediadas por el mercado se ven naturalizadas y se separan de la producción social, tratándolas como una tarea diferente de trabajo que no genera valor y que es natural.
La gestación subrogada, de la que hemos hablado, dado su carácter reproductivo, la informalidad de los contratos y temporalidad, y además la inexistencia de un salario, puesto que este considera que el dinero que reciben las gestantes son retribuciones, se realiza como actividad retribuida, pero no mediada directamente por el mercado, es decir, mediada indirectamente por el mercado. De esta manera se puede también mantener el estado de economía pseudo sumergida, digamos, del que hablábamos también antes, porque vemos que empresas pueden realizar esta actividad, pueden comercializarla, pero no se puede monitorizar este mercado de esta manera, como se podría con otras industrias, y además se mantienen unos métodos de opresión y de violencia hacia las gestantes irregulables, casi imposibles de monitorizar también por estas razones. Eso también ocurre con los animales, dado que la actividad que se realiza con un animal tiene valor como producto cárnico o textil, por ejemplo, la actividad del animal y el animal, digamos, en vida, cuando no está siendo extraído un producto de él, es considerado como algo puramente natural y no relacionado con lo social, está separado y de esta manera también se puede ejercer una violencia mucho más difícil de regular, mucho más difícil de monitorizar y que además al considerarse natural muchas veces no se ve cuestionada. Es por eso que nosotras en esta investigación llegamos a la conclusión de que es a partir de esta naturalización que se reproduce y se puede perpetuar la opresión tanto a mujeres como a animales en el sistema actual. La consideración de algo como natural bajo el sistema capitalista en el que vivimos supone instantáneamente una separación de lo social, puesto que funcionan como una dicotomía de elementos excluyentes que son naturales o sociales. Y lo natural se trata entonces como materia prima, como terreno del que se puede realizar una extracción sin consideraciones de dignidad, de cómo se realiza, de la sostenibilidad que tenga, de la violencia, etcétera. Simplemente el cuerpo y la vida animal, por ejemplo, las actividades de la mujer en el trabajo se consideran muchas veces naturales y no tanto sociales. Esto también lo vemos mucho en la gestación subrogada. No se considera tanto el aspecto social como el uso del cuerpo de la mujer para extraer un producto, un beneficio, de la misma manera que del animal, como hablaba antes, se extraía carne y se tratan como materia prima dada su condición de natural. Por tanto, consideramos que el conflicto, la opresión de mujeres y animales no es algo separado, sino que viene desde esta separación inicial de la actividad en el mercado. Y es hacia esta separación, hacia estas diferentes esferas, hacia donde debe orientarse la lucha tanto de las mujeres como de los animales, como por ejemplo también el medio ambiente, que sufre de la misma naturalización, que se considera algo completamente apartado de lo social, que por tanto se puede también explotar de manera indiscriminada. Y esto debe llevarse a cabo como una reorganización económica que acabe con esta separación en esferas de mediación mercantil y también acompañado de un conflicto cultural, por decirlo así, que deshaga la dicotomía natural-social que se reproduce culturalmente, esa separación del mercado, y que permite perpetuar todos esos sistemas. De esta manera se podría entender la relación tanto con los animales como, por ejemplo, con la gestación o con las actividades femeninas, como una interacción social más, como un elemento más del mundo social o de algo más allá de lo social que sobrepase la dicotomía natural-social y no simplemente como uno de estos dos elementos que lo llevarán o a ser considerado digno o a ser explotado y oprimido sin consideración alguna. Hasta aquí nuestro trabajo. Agradecemos mucho la oportunidad de haber participado en este congreso y damos paso ahora al turno de preguntas. Si nadie tiene ninguna pregunta más, a mí me gustaría hacerles una pregunta a Darío y a Lucía. Muchas gracias por vuestra presentación. La verdad es que me ha gustado muchísimo el planteamiento que habéis hecho. La única vez que he visto una exposición que tratase estos temas de forma conjunta fue, creo, en el CCCB hace 2 años, que hablaban como de esta mercantilización y cómo el desarrollo del capitalismo, la selección genética, conectando con la eugenesia. Pero me ha gustado muchísimo la forma en la que habéis hilado, no solo en una cuestión como global y una visión de injusticia económica, sino también la forma en la que habéis tratado de la mecanización y la mercantilización. Yo tenía una pregunta en cuanto
a la fabricación de consentimiento en el caso de ambas, porque en el caso de la gestación subrogada se suele utilizar mucho una narrativa como de empoderamiento, de elección, y en el caso de algunos animales habría que estoy estudiando sobre todo tema de tauromaquia y situaciones en las que se consideran deportes los animales como atletas, hablan como que es algo que quieren hacer, que les gusta, que lo hacen como que por un propósito que realmente les llena. Entonces, me preguntaba si dentro de como esta mercantilización de la labor y habéis visto también como esta conexión directamente con la gestación subrogada de esta narrativa de es que lo hacen porque quieren, esto empodera, como a través de este tipo de uso del cuerpo, también con los animales, ¿cómo lo habéis visto en vuestro estudio? Bueno, creo que por un lado, respecto a las... Bueno, ¿se me oye? Vale. Respecto a la gestación subrogada, creo que hay como dos lados, porque esta narrativa del consentimiento se elabora mucho más bien por parte de las empresas y las personas que están comprando el servicio, más que por las gestantes, que como hemos visto pues bastantes testimonios de sentirse utilizadas, sentirse abusadas de alguna manera también, y creo que también podemos verlo un poco en cómo se elaboran estos contratos que al final buscan, no es un salario, como dijimos antes, sino que se considera una retribución porque legalmente no puedes hacer esto un salario y porque al final es un aprovecharse del medio reproductivo de manera económica, como hemos dicho, y entonces se busca crear como esta narrativa, pero realmente por parte de las gestantes no se ve reproducida en ningún momento en general, eh, sobre todo en estos países en los que está como más extendido y en los que dijimos que veíamos que teníamos precios elevadísimos, en los que es claramente una cuestión económica y puramente necesidad de clase. Respecto a los animales, sí que no hemos visto tanto porque nos hemos centrado más bien en la ganadería para el producto cárnico y textil, más que para la tauromaquia u otros usos de la ganadería. Pero sí que creo que al final es relativamente parecido porque se crea un consentimiento por parte del explotador únicamente, ya que no se usa la voz del oprimido para justificar este consentimiento, y siempre además partiendo de transformando una necesidad, un uso económico, en el caso de la gestación subrogada, para generar dinero y beneficio, en el caso de la tauromaquia, ni siquiera los toros pueden recibir una retribución alguna, de hecho, sino que siempre se pone el beneficio económico para crear una narrativa que después se trata como por medios culturales, sea con la naturalización, de igual el toro quiere hacerlo, se considera algo natural cuando realmente no hay sentido alguno en el que el toro quiera hacer esto. Y esas narrativas se crean también, creo, a partir de esos mecanismos de naturalización y de ocultación, por decirlo así, de la economía que hay detrás, que hemos hablado un poco en la presentación. Genial, pues muchísimas gracias. Eso ha respondido muy bien a lo que me preguntaba. No sé si Lucía quiere añadir algo y si no es el caso.